Bueno, entonces gracias por asistir. Como les dije, esta clase me quedó ahí pendiente, entonces para que no se fueran sin esto. No sé si me escuchan bien y están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, Yo profe, sí soy... se escucha. Bueno, entonces yo hoy esta clase porque muchas veces, porque muchas veces la gente confunde los priones con los virus. ¿Sí? Entonces vamos a ver realmente qué es un prion. ¿A ustedes qué les dice que sea esto? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Lo han escuchado? Yo he escuchado, eso da como la enfermedad de las vacas locas, ¿no, profe? Sí. ¿Y tú crees que es un virus? O cuando escuchas, no, un prion, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Una bacteria? No, son pues, o sea, sé que no son virus ni bacterias, o sea, no recuerdo en este momento, pero sé que no son virus ni bacterias. Bueno, bien, sí. Un prion, y lo van a encontrar así como PRP, se denomina una proteína infecciosa. La cual causa encefalopatía degenerativa en humanos y animales. Entonces, no solamente afectan las vacas, sino fíjense que también los priones afectan a los humanos. También la van a encontrar como una proteína capaz de causar encefalopatía espongiforme. Y ya vamos a ver por qué ocasiona esa encefalopatía. Entonces, cuando escuchamos encefalopatía, pues indudablemente nos está diciendo es una proteína que afecta al cerebro. ¿Sí? Y entonces las personas que contraen estos priones o los animales van a tener una disfunción motora. ¿Sí? Entonces a veces problemas para caminar, para hacer alguna actividad, pueden tener paraplegia, o sea, parálisis de cualquier miembro, pueden tener demencia, básicamente cambios de comportamiento, sea humanos o animales, ataxia, algunos reportan insomnio, y finalizan los individuos con la muerte. La característica de los priones es que, me voy a volver aquí un momento. Entonces, bueno, un prion es una proteína infecciosa. Y resulta que el cuadro clínico de enfermedad, o llamémoslo como el periodo de incubación, que ustedes ya saben qué es esto, es largo, aproximadamente años. ¿Qué significa? Entonces, si cualquier persona adquiere un prion en un animal, este es el día cero que lo contrae. Y aproximadamente en 3, 5 años, la persona muere. Entonces, fíjense que tiene un tiempo de incubación largo. O sea, para que una persona manifieste síntomas, no lo va a hacer inmediatamente. ¿Cómo es un prion? Carece de ácido nucleico. ¿Sí? Porque es una proteína. Entonces, ¿qué tienen los priones? Aminoácidos. ¿Listo? Entonces,
Y otra de las características importantísimas de los priones es que no activan la respuesta inmune ni inflamatoria. Sí, pues como nosotros tenemos proteínas normales, pues una proteína no activa esta inmunidad y por eso quizá nunca es reconocido como algo patógeno y está ahí, está en el organismo hasta que finalmente el individuo muere. Entonces, conclusión, proteína infecciosa, no tiene ácido nucleico, periodo de incubación largo y no activan la respuesta inmune ni inflamatoria. Estos priones nuevamente entonces se han asociado ¿a qué? A las encefalopatías degenerativas. ¿Qué causan encefalopatía? Disfunción motora, paraplegia, demencia, cambios de comportamiento, ataxia, insomnio y finaliza con muerte. ¿Por qué se denomina espongiforme? Básicamente es la lesión histopatológica. ¿Sí? Entonces, cuando los individuos mueren y analizan el cerebro, a nivel cerebral se observa una degeneración espongiforme, de ahí su nombre. Específicamente en la materia gris y le da una apariencia al cerebro como si tuviera vacuolas. Si este es el cerebro, se va a ver como unos espacios así llenos de vacuolas. Y también se ha observado que se aumentan las placas amiloides. ¿Qué significa esto? Que es como un acúmulo de proteínas. Estos son vacuolas. Ya lo vamos a ver ahorita en la lesión. Y las placas es un acúmulo de proteínas a nivel cerebral. Estos son proteínas que forman como un filamento. Entonces, cuando los patólogos ven estas lesiones, automáticamente piensan en una enfermedad degenerativa causada por priones. Entonces, Laura nos dice, sí, yo he escuchado que un prión causa la famosa vaca loca o también lo que se conoce como encefalopatía espongiforme bovina. Esta quizás la más conocida, en 1986, como vamos a ver ahorita, ocurrió un brote en el Reino Unido y esta vaca loca se asoció al consumo de concentrados que tenían como fuente primaria, ¿sí? Que estaban hechos a partir de harina de carne y hueso. Entonces, cuando ven que las vacas estaban consumiendo esto y habían una alta cantidad de vacas que se enfermaron después del consumo, prohibieron el consumo de harina de carne y hueso para los bovinos. ¿Sí? Aparentemente la harina de carne y hueso tiene altas concentraciones de priones. Por otro lado, también se habla de la encefalopatía espongiforme felina. ¿Esta cómo se dio? Porque los gatos consumían bovinos que tenían, en el Reino Unido también se dio, los gatos comenzaron, pues en su alimentación los gatos salvajes comenzaron a consumir carne de bovinos que tenían ya priones. Hay otro en animales muy común que se denomina la enfermedad Scrapie y esta afecta ovinos y caprinos. Aparentemente el origen del Scrapie es por el consumo de pasturas
con material contaminado. Por ejemplo, las placentas que consumen, que son eliminadas ahí al pasto, si tienen priones, pueden contaminar el pasto y las ovinos consumen este pasto que tienen estos priones. En animales también se habla de la encefalopatía transmisible del bisón. No se sabe cómo llegó a él. Y la enfermedad de desmedro del venado. Entonces, los priones se han visto que causa estas enfermedades en estas especies. No se ha reportado en caninos ni equinos. Y básicamente la especie más afectada ha sido el bovino. O sea, la más común de todas estas es la famosa vaca loca o encefalopatía espongiforme bovina. Resulta que los humanos no somos ajenos a los priones y hay también varias enfermedades. En humanos se tiene, hace rato que no se reporta la enfermedad de Kuru. Esta enfermedad estuvo asociada a un ritual de canibalismo en una tribu en Nueva Guinea. Y se observó esta enfermedad en esta población humana. Por otro lado, se habla de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob disease y la sigla de esta es CJD. Y esta se ha visto que puede tener 3 orígenes en humanos. Por un lado, una mutación, ¿sí? Un gen, ustedes saben que finalmente, pues los genes llevan un mensaje para producir proteínas. Y aparente la mutación de un gen específico produce esta proteína infecciosa. Entonces, en algunos individuos la mutación de este gen provoca esta encefalopatía. Por otro lado, genética, o sea, que los padres o los abuelos lleven este gen y se transmita a su descendencia. Y por otro lado, se ha hablado que también puede ser iatrogénica. Entonces, específicamente en cirugías de cerebro o oculares, por equipo mal contaminado, mal desinfectado, o por trasplantes de córnea, aparentemente los priones pueden llegar vía cerebral. Existe la Creutzfeldt-Jakob disease variante. Y esta la van a encontrar como CJDP. Y esta es importantísima porque básicamente es la que más se presenta y está asociado al consumo de bovinos con vaca loca. Ay. Hay otra en humanos que realmente el nombre es por la persona que la reporta. Entonces es German Straussler síndrome. Y esta la van a encontrar como GSS. Y esta su origen es por mutación también de un gen. Y finalmente, la otra enfermedad degenerativa en humanos es la insomnia familiar fatal. Entonces, su nombre nos indica que la enfermedad degenerativa que causa es insomnia y se ha asociado a
a orígenes hereditarios. Entonces, básicamente, estas son todas las enfermedades reportadas que causan los priones, ¿sí? Tenemos, ay, perdón, aquí me equivoqué. Tenemos estas en color rojo en equinos, perdón, en animales, y en azul las enfermedades degenerativas por priones que se han reportado en humanos. Entonces, ¿cómo históricamente qué se sabe de los priones? Bueno, esto es nuevamente lo que les hablo. Entonces, está el Scrapie, afecta a ovinos y caprinos. Aparentemente es por una contaminación de los pastos con placentas o tejidos contaminados con priones. La encefalopatía espongiforme bovina o vaca loca, que se asoció al consumo de harina de carne y hueso. La encefalopatía es transmisible del bisón, de la cual no se sabe mucho. El desmedro crónico del venado, que tampoco se sabe mucho su origen. Y la encefalopatía espongiforme felina, donde se reporta en los felinos que fueron alimentados con carne de bovinos que venía contaminada. Bueno, entonces, ¿preguntas hasta acá? No, bueno. Entonces, ¿qué se sabe de los priones? Entonces, prácticamente desde el siglo XV se reporta el Scrapie. Este se reportó en ovejas merino, de la raza merino, que fueron importadas de España a el Reino Unido. ¿Y por qué se denomina Scrapie? Resulta que Scrapie es rascado, ¿sí? Excesivo. Y se comenzaron a observar que las ovejas tenían rascado con las superficies continuas hasta que pues causaban lesiones en piel, ya no se observaba pelo, enrojecimiento del área, de ahí el nombre. Posterior a esto, aparentemente la enfermedad se volvió endémica en muchas partes de Europa. Ya luego en el año 1963, un patólogo veterinario propone que la enfermedad de Kuru era igual al Scrapie, o sea, que tenían un mismo origen. Les repito, Kuru, la encefalopatía en humanos, se ha asociado a prácticas de canibalismo. ¿Sí? Hay una tribu, se encontró una tribu en Nueva Guinea, donde ellos consumían el cerebro de los muertos de alguna manera para perpetuar la inmortalidad de ese individuo. Entonces, este patólogo veterinario establece que el origen del Kuru es por el consumo de carne contaminada y que es muy similar a la enfermedad que se reportaba en los ovinos con un rascado continuo. En 1982, aíslan la proteína infecciosa. Y también identifican el gen que codifica la proteína, que es el gen PRP. En 1986 se reporta en el Reino Unido la encefalopatía espongiforme bovina.
y se asoció al consumo de harina de hueso y carne. Lo preocupante de esto es que después de este brote, esta harina, ¿sí?, fue exportada a diferentes países europeos y también llegó a Canadá. Y después de este brote del 86 también se comienzan a presentar las encefalopatías en felinos. En 1996, el gobierno del Reino Unido anuncia que los humanos se pueden infectar con priones por el consumo de productos cárnicos. Específicamente con productos de origen de cerebro. Entonces, prácticamente por eso el cerebro ya casi no se consume. Pero anteriormente era común que las abuelas hicieran torta de cerebro. Pero después de este brote del 86 ya poco se ve eso. Y en el 2009 se evidencia la encefalopatía de Creutzfeldt-Jakob disease variante asociada al consumo de productos cárnicos. ¿Listo? Entonces, más o menos esta es la historia comprimida, ¿no?, de que primero surgen los animales y después se vio la capacidad de que los humanos se podían infectar por el consumo de esta carne contaminada. ¿Listo? Entonces, les he dicho, listo, un prión es una proteína infecciosa, la cual se convierte. Entonces, ¿cómo así? Resulta que tenemos por un lado la PRPC. Esto es la proteína priónica celular, la cual todos tenemos en nuestras células, ¿sí? O sea, las células tienen la proteína priónica celular. Lo que va a pasar es que esta proteína, que está de manera normal, se convierta a la proteína PRPSC o a la proteína infecciosa Scrappy. Le dieron este nombre porque fue la primera encefalopatía descubierta. Pero en conclusión, todos tenemos priones, sino que la proteína normal se convierte en una proteína infecciosa. Esto significa que es un producto proteico diferente creado del mismo gen. ¿Cómo así? O sea, ¿qué les estoy hablando? Resulta que el gen que da origen a las proteínas priones se denomina el gen PRNP. Y por un lado, este gen da origen a la proteína PRC o por otro lado puede dar origen a la proteína PRPS. Resulta que cuando analizaron las dos proteínas tienen la misma secuencia de aminoácidos. Entonces, si tienen la misma secuencia, son dos proteínas iguales.
Aproximadamente tienen 250 aminoácidos. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que la diferencia entre las dos es que tienen conformaciones diferentes. Y esa conformación, ¿qué se las da? Las modificaciones post-traduccionales. Entonces, como yo sé que ustedes no se acuerdan de su primera clase cuando hablamos de proteínas, entonces vamos a mirar qué es esto. Entonces, esto es para reforzarles que el mismo gen, fíjense, este aquí en la parte superior, es el gen PRPN. Entonces, cuando se analiza lo que codifica este gen, fíjense que la proteína priónica celular tiene 209 aminoácidos y la proteína priónica Scrappy tiene los mismos 209 aminoácidos, ¿sí? Y están compuestas por la misma secuencia de aminoácidos, tienen las dos, tiene esto que es GPI, que es un anclaje a la membrana, las dos tienen aquí este anclaje de membrana. Entonces, tienen la misma secuencia de aminoácidos, pero diferente conformación. Entonces, para lo que no se acuerdan que es una proteína es la unión de varios aminoácidos. Es un aminoácido, ¿se acuerdan? Leucina, felinanalina, glutamina, etc. Entonces, básicamente la composición de un aminoácido es esto. Está unido, un carbono está unido a un grupo hidroxilo y por otro lado está unido a un grupo amino. Y también está unido a un radical. Que el radical pues puede ser la alanina, la aspargina, la cisteína, ¿listo? Y si digo que es la unión de varios aminoácidos, entonces este aminoácido se va a unir con otro aminoácido y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Esto sí lo entienden? ¿Se Sí, fueron? profe. Ok, bueno. Entonces, esto es una proteína, la unión de varios aminoácidos. ¿Qué es la estructura de una proteína? Entonces hablamos que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria y terciaria. Bueno, y cuaternaria en algunas ocasiones. Entonces, si les digo que un prión, el prión PRPC y el prión PRPSC tienen la misma secuencia de aminoácidos, significa que tienen la misma estructura primaria. ¿Por qué? La estructura primaria es la secuencia lineal de la proteína. Entonces la proteína va a estar, digamos que este es el aminoácido A, después se une, no sé, con una lisina, después se une con una leucina, después otra vez otra alanina, ¿listo? Esto es una secuencia primaria o lineal, va a estar todo el tiempo. Pero la proteína no se queda así. Cuando se producen las proteínas, ellas no se quedan así. Ellas adquieren una conformación, ¿sí? Para que tengan una función. Entonces, resulta que por los grupos, estos grupos, hidroxilo y aminos, las proteínas comienzan a adquirir este plegamiento. Ellas comienzan a tener esto. O esto. Y básicamente este plegamiento, ¿qué se lo da? Estos grupos que ellas tienen, entonces, por ejemplo, el O aquí se va a unir con una H, así. Va a hacer que los grupos de los aminoácidos se unan para que ellas comiencen a plegarse. Entonces, la estructura secundaria se define como plegamiento entre residuos
O sea, ¿cuáles residuos? Pues estos grupos de aquí, estos grupos de acá, ¿sí? Por puentes de hidrógeno. Y una estructura secundaria de una proteína se conoce como alfa hélice, ¿sí? Que parece como la forma de un DNA, o puede ser beta plegada. Entonces, fíjense aquí, estructura lineal es lo que les acabo de decir, o estructura primaria. Y estructura secundaria es que ella comienza a adquirir esta forma de hélice o beta plegada, que es básicamente esto, como lo ven ahí. Para que una proteína sea madura, adquiere una estructura terciaria o tridimensional. ¿Y esto qué significa? Que ya se une las alfa hélice con las beta plegada, más alfa hélice, y es cuando ustedes ven esto. En conclusión, las dos proteínas tienen esta misma estructura, pero difieren en su estructura secundaria y terciaria. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Entonces, aquí en el centro vemos cómo es una proteína. Entonces, aquí ya adquirió, tiene la estructura beta, las estructuras alfa, beta. Y aparte de eso, cuando se produce una proteína, se sabe, este es el ribosoma, ¿cierto? Entonces, al ribosoma, ¿qué va a llegar? El RNA mensajero. Y finalmente del ribosoma, ¿qué salen? Las proteínas. ¿Y cómo salen las proteínas? Sale en una estructura primaria. ¿Ellas dónde comienzan a adquirir la estructura secundaria? Bueno, en el retículo, ¿sí? Y esta estructura secundaria que ellas comienzan, entonces ahora, si esta es la secuencia, ellas comienzan aquí a pegarse, ¿cierto? Ese plegamiento se los dan unas proteínas que son las chaperonas. Ellas ayudan a que ellas comiencen a plegarse. Pero adicional a esto, ¿sí? Ellas también, los residuos que quedan aquí, o sea, recuerden que cada aminoácido tiene estos residuos, estos grupos acá. Ellos comienzan a veces a modificarse. ¿Qué significa esto? Entonces ellos van a adquirir, por ejemplo, el residuo adquiere un grupo metilo, ¿sí? Aquí como lo ven acá. Entonces, uno de los residuos de la proteína adquiere un grupo metilo. Esto hace que cambie respecto a otra proteína igual. O adquieren un grupo hidroxilo como lo ven ahí, o se acetilan, etcétera. ¿Sí? Normalmente eso se conoce como modificaciones posttraduccionales. Químicos después de que ellas se han producido y que de alguna manera van a activar a esa proteína. Bueno, eso es lo mismo que cuando ellas se producen, entonces ellas comienzan a ser plegadas. Este plegamiento básicamente es por la proteína, las chaperonas, hasta que fíjense que se produce más o menos lineal, va adquiriendo esa unión hasta que finalmente ya la proteína sale para tener su función a nivel del organismo. Entonces, tenemos dos proteínas que vienen de un mismo gen, ¿cierto? El gen PRP. PRNP. Entonces, este gen da origen a la proteína priónica celular y este gen da origen a la proteína priónica Scrappy. Resulta
que entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ya vimos que son diferencias estructurales. Entonces, la proteína priónica celular posee más estructuras alfa hélice y poco estructuras beta plegada. O sea que esta proteína va a tener más esto y finalmente va a tener algo así. Esta proteína se encuentra en la célula de manera normal. La función no se sabe. Aparentemente funciona en la regulación del transporte de la célula. ¿En dónde está? Está presente en la superficie celular. Entonces, si esta es la membrana, este es el interior de la célula, este es el exterior. Entonces, esta proteína va a estar aquí. Y resulta que esta no tiene modificaciones post-traduccionales. Y una función importantísima. Y es que esta proteína es degradada por proteasas. Por otro lado, entonces tenemos a la proteína priónica Scrappy. Esta se ha visto que posee más estructuras beta plegadas y menos alfa hélice. O sea que esta va a ser como así. Más o menos así, ¿sí? Tiene más beta plegadas que alfa hélice. Esta proteína es resistente a las proteasas. ¿Cuál es su función? Aparentemente no se conoce una función en la célula y se ha asociado a enfermedad degenerativa. Resulta que a nivel celular esta proteína se polimeriza. ¿Qué es eso? Que se unen varias proteínas formando filamentos. Pero entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Si esta es la membrana, esta proteína también va a estar aquí en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque las dos tienen, acuérdense que son proteínas iguales, ¿sí? En su secuencia, las dos tienen un dominio de anclaje a la célula, ¿sí? Entonces, las dos se van a encontrar en el mismo sitio. Repito, su diferencia? Su estructura es diferente. Y esa estructura hace, que se dan cuenta, que al tener una estructura diferente, hace que varias proteínas iguales se polimericen formando filamentos. Y por otro lado, esta estructura diferente le da cierta resistencia a las proteasas. Entonces, esto es para que vean físicamente, estructuralmente, cómo se ve las dos proteínas. Entonces, aquí tenemos la proteína priónica celular, la normal. Y si se dan cuenta, ella tiene más que todo alfa hélices. Ella está aquí así, en color morado. En color azul ven las estructuras beta plegadas, la cual la tiene más la proteína priónica celular. Aquí está claro, ¿sí? Que tiene pocas alfa hélices y tiene más
beta plegadas. ¿Listo? Esta es susceptible a proteasas y esta es resistente a proteasas. Pero las dos, si esta es la membrana, las dos se encuentran en la membrana. ¿Listo? ¿Sí están acá? Sí, profe, sí, señora. ¿Va claro, Karen? ¿No? ¿No está claro? Ah, ok, listo. Sí, profe. Entonces, listo. Desde aquí nuevamente la membrana plasmática y dónde se va a encontrar a nivel de la membrana. Pero entonces, ¿cómo así que yo tengo esa proteína? ¿Y por qué se vuelve infecciosa? Entonces, la teoría es la siguiente. Aquí tenemos el núcleo. Recuerden que al núcleo llega el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, entonces, va a tener aquí, se denomina rugoso porque tiene anclados ribosomas. Perdón, dibujame aquí. ¿Listo? Por otro lado, entonces aquí tenemos el complejo de Golgi, que es donde ocurre la maduración de proteínas. Y finalmente vamos a tener la membrana celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega un RNA mensajero que codifica el gen, el PRNP. Este RNA mensajero entonces llega al ribosoma y produce una proteína. ¿Qué proteína es? La PRPC, o sea, la que se encuentra de manera normal, ¿sí? La celular. Esta proteína entonces llega al complejo de Golgi, ¿sí? Aquí es tomada por unas vesículas. Y en el complejo de Golgi, ella comienza a madurar, ella comienza a adquirir las estructuras, ¿sí? O sea, se comienza a plegar. Entonces vamos aquí paso a paso. La PRPC, o sea, la normal, es sintetizada en el retículo. Y va al complejo de Golgi. Y del complejo de Golgi va a la membrana celular. Y se ubica allá porque esta proteína, ¿sí?, hace parte de la membrana celular. Pues esta proteína va aquí. Y aquí tenemos nuestra proteína PRPC. ¿Claro hasta acá? Ella se produce de manera normal como cualquier otra proteína en el ribosoma, madura en el complejo de Golgi y la proteína, por estas vesículas de secreción, exocitosis, es anclada en la membrana. ¿Sí? Sí, sí, profe. Entonces, el paso B es el anclaje de la PRPC en la membrana. Específicamente se ha visto que a nivel de la membrana se ancla en unas cosas que se denominan las balsas lipídicas. ¿Qué es esto? A nivel de la membrana, sitios donde hay más, grasas, ahí parece que se acumula. Bueno. El siguiente paso es que en las balsas lipídicas específicamente se da la conversión a PRPSC. Lo voy a poner aquí en otro color para que no se enreden. Entonces, aquí
esta proteína, la normal, va a mutar, va, ¿sí?, a convertirse en una PRPSC. Al formarse, ¿qué va a pasar? Esta proteína se acumula en la membrana y cuando ya hay tantas, lo que va a hacer es que esta proteína ingrese por endocitosis. Entonces, se acumula esta proteína en la membrana e ingresa a la célula por endocitosis. Aquí es importantísimo las diferencias que les digo. No significa que la otra no ingrese por endocitosis. Si la proteína normal se acumula en la membrana, ella también va a ingresar por endocitosis. Pero sí, ¿qué pasa en el endosoma? Recuerden que baja el pH, disminuye el pH en las dos, y esta disminución de pH está asociado con un aumento de proteasas, ¿cierto? Entonces, igual que los virus, aumentaban las proteasas, rompían la cápside, se liberaba el genoma. Entonces, en condiciones normales, en la proteína normal, al disminuir el pH y aumentar las proteasas, va a hacer que esta proteína sea destruida. Porque si se acuerdan en las características, yo les dije, la celular es degradada por proteasas. Entonces, esta proteína no se acumula, ¿sí? Cuando ella se acumula en la membrana, es ingresada por endocitosis y es destruida por las proteasas celulares. El cuadro se complica cuando está esta proteína Scrappy, la cual es tomada por una vesícula endocítica, disminuye el pH, aumenta las proteasas y resulta que esta proteína es resistente a las proteasas. Entonces, al ser resistente, ¿qué va a pasar? Que ella comience a producirse más, a unirse varias, aquí hay varias, ¿no? Todas se unan y formen estos filamentos. Entonces aquí sería el paso E. Esta no es destruida, forma estos filamentos. Listo. Normalmente ustedes se acuerdan qué es lo que moviliza información de una célula a otra, las vesículas o los exosomas, ¿cierto? Entonces resulta que estas proteínas que están acá son tomadas por un exosoma y de esta manera salen de la célula e infectan nuevas células. Esto es nuevamente lo mismo. Entonces, fíjense el primer paso. Se produce la proteína PRPC. Entonces, esta proteína madura en el complejo de Golgi y al madurar, listo, se ancla en la membrana. En la membrana, ¿qué va a pasar? Si esta proteína se acumula, esta es tomada por el endosoma, fíjense, y en el endosoma entonces disminuye el pH, se destruye la proteína y ya. Pero en ocasiones, esta proteína se convierte en la proteína priónica Scrappy. Y aquí entonces vemos lo contrario. Esta proteína Scrappy se acumula, es tomada por el endosoma y resulta que las proteasas del endosoma no la destruyen. Y lo que ustedes ven aquí es que ellas en el endosoma se acumulan, ¿sí? Se unen varias, formando un filamento y este acúmulo proteínico pues va a lesionar a la célula y por otro lado, esto va a salir en vesículas para infectar otras células. Es lo mismo acá. ¿Sí? La proteína, entonces aquí está
En color azul la proteína priónica celular que se ubica de manera normal en la membrana. Esta celular, fíjense entonces aquí, cuando se acumula es tomada por un endosoma y el endosoma aquí lo que va a hacer es, listo, destruir esto. Por otro lado, esta proteína se convierte en la PRPS, en la priónica de Scrappy. Entonces aquí ya no es azul, sino la pintan aquí de color rosado. Entonces esta rosada también es tomada por las vesículas, pero esta no es destruida. Como no es destruida, entonces ella lo que va a hacer es que se agrupe, y finalmente este acúmulo de proteínas van a salir, como lo ven aquí, por exosomas, todos estos E, C, E, para infectar nuevas células. Ese es el ciclo de un prión. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes van a decir, pero ¿qué hace que una proteína normal, la priónica celular, se convierta en una proteína priónica Scrappy? Y hay dos teorías. Hay una teoría que se denomina el modelo semilla y hay otra teoría que se denomina el modelo de replegamiento. Entonces ya vimos que las dos, la que está de manera normal es la PRPC y esta se puede convertir en la PRPS. ¿Esto cómo pasa? El modelo semilla dice que las dos, la PRPC y la otra, están como en un equilibrio. O sea, como que la PRPC mantiene al mismo nivel a la otra, como que de alguna manera la controla. Y frente a personas que de manera hereditaria hacen que de alguna manera la PRPC activa la formación de PRPC. O sea, esto todavía es manera de estudio, ¿sí? Pero los científicos dicen que las dos están de manera igual en la célula, pero que cuando esta se aumenta, ¿sí? Viene que esta se comienza a agregar. ¿Y qué hace que esto se aumente? Por mutaciones del gen PRP. El modelo de replegamiento tiene que ver por el consumo de carne contaminada. O sea que el modelo semilla tiene que ver con la forma hereditaria y el modelo de replegamiento tiene que ver con el consumo de carne contaminada. Aquí, ¿qué dicen? Y es que la PRPC, que esta es normal, cuando ingresa esta proteína, automáticamente esta, se convierte, o sea, la que está de manera normal, se convierte en la PRPSC. Entonces, si ingresa cualquier prión, es como esta carne contaminada que viene con un prión activa la celular para que ella se convierta automáticamente en la Scrappy. Repito, todavía esto es manera de estudios, estas son las teorías. Pero en conclusión, si una persona o un animal consume un prión, de alguna manera hace que ésta se active y se convierta en patógena. O sea, que comience un plegamiento diferente. Bueno, aquí están los dos modelos, entonces aquí tenemos el replegamiento que está asociado al consumo de carne contaminada. Entonces tenemos la normal,
que cuando se une a una proteína priónica que viene del alimento de manera iatrogénica, esta proteína comienza a convertirse en la PRPSC y comienza a agruparse. Y el modelo semilla, como ven acá, entonces están las dos proteínas de manera normal, en equilibrio, y por una mutación en el gen va a hacer que automáticamente esta comience a producirse más. Básicamente esos son los modelos. ¿Cómo es la epidemiología? Entonces hay dos mecanismos principales de transmisión de priones. Por un lado, de origen esporádico, o lo que se conoce como hereditario. Entonces, hay individuos que muestran mutación del gen PRP. Esto principalmente el German-Strauss syndrome o el Creutzfeldt-Jakob disease. Pero la principal mecanismo de transmisión de los priones en animales es por origen iatrogénico o infeccioso. Entonces, está asociado, por un lado, al consumo de carne contaminada, principalmente ¿qué? La harina de carne y hueso. O sea, motivo por el cual esto no hay que emplearlo para el consumo como alimento para los animales. Y el ejemplo claro aquí esta es la vaca loca o la encefalopatía espongiforme bovina y felina. Por otro lado, el canibalismo también se ha asociado consumo de cerebro. Y esto es en el caso de la enfermedad de Kuru. Y otro mecanismo iatrogénico se ha visto, por ejemplo, en trasplantes de córnea o en electrodos que se ubican a nivel del cerebro, que pueden estar contaminados. Básicamente ese es el origen de los priones, o de manera genética o de manera infecciosa, ya sea por el consumo de carne contaminada principalmente. ¿Cómo es la patogénesis? Entonces, específicamente de la patogénesis infecciosa o iatrogénica, entonces tenemos que de esta manera ingresa por vía oral, ¿sí? Por el consumo de carne contaminada. Y la pregunta es, ¿cómo llega al cerebro esta proteína? Entonces, inicialmente, recuerden, un prión ingresó por vía oral y esta proteína priónica celular, SCRAPI, esta es resistente a proteasas. Entonces, esta proteína sobrevive muy bien, ¿sí? A las proteasas que hay en el intestino. Y llega al tracto gastrointestinal. Entonces, ubiquémonos aquí un poco. Este es el intestino. Recuerden que el intestino entonces está cubierto por enterocitos. Y específicamente también hay unas células a nivel intestinal que se conocen, las voy a dibujar aquí en otro color, como las células M.
Las células M son importantes porque ellas de alguna manera permiten como el paso de muchas cosas al tejido linfoide, ¿verdad? El que está aquí abajo. Entonces resulta que nuestro prión sobrevivió a esa amenaza que había en el estómago de las proteínas, de las proteasas, perdón, y aquí llegó nuestro prión. Este prión entonces es tomado por la célula M y esta célula M lo lleva al tejido linfoide. Específicamente a los macrófagos. También se ha visto que los linfocitos también. Entonces, repito, este prión se ubica aquí a nivel intestinal y por las células M, este es capturado, lo lleva al tejido linfoide y está presente entonces en los macrófagos y linfocitos. Y de aquí va a pasar lo siguiente. Entonces aquí tenemos a nivel intestinal, aquí tenemos el viaje hacia el cerebro y aquí tenemos el cerebro. Tenemos tres panoramas, ¿cierto? A nivel intestinal es lo mismo que les acabo de decir. En rojo está el prión, la proteína Scrappy. Y tenemos aquí entonces los enterocitos y en color verde tenemos las células M. Entonces, fíjense que este prión, ¿sí?, es tomado por esta célula M y esta célula M lo que hace es como movilizar del enterocito a el macrófago. Entonces, este macrófago, ¿sí?, viaja a las placas de Peyer, como lo ven ahí. Y las placas de Peyer interacciona también, ahí hay células linfocitos B, entonces o viaja por linfocitos o viaja por macrófagos. ¿Ese viaje cómo lo va a hacer? A nivel, se me olvidó la palabra. A nivel intestinal, ¿sí?, llega, está irrigado por las terminaciones nerviosas. Y por las terminaciones nerviosas, estas proteínas van a viajar hasta el sistema nervioso central. Resulta que a nivel del cerebro, los priones encuentran su célula blanco. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se dan cuenta, en la célula blanco, o sea, en la neurona, pasa el ciclo replicativo. Entonces, por un lado, tenemos en color azul la proteína priónica celular normal. Y si llega al prión, esta hace que se convierta, ¿sí?, como que se active esa celular normal, se convierta a nivel aquí de la membrana en la priónica de Scrappy. Como esta se acumula, fíjense que esta es tomada por las vesículas endocíticas, no es destruida, y como no es destruida, entonces comienza a crecer aquí en la membrana, en el citoplasma, y por otro lado comienza a salir e infectar otras células. Entonces ingresa por vía digestiva, viaja por las terminaciones nerviosas, se ubica en las neuronas. Y en las neuronas se comienza a transmitir de una neurona a otra, básicamente, por exocitosis, como lo ven acá. Esta es más o menos la patogénesis que se ha planteado para los priones. Entonces, un prión normal todos lo tenemos. Este se puede convertir en un prión de Scrappy, que se denomina que está mal, tiene una conformación diferente a la otra. Esta proteína se comienza a acumular, ya después de que ingresa por el cerebro, se comienza a acumular a nivel cerebral, y este acúmulo
este acúmulo va a causar lesiones a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, en personas con enfermedad de encefalopatías, tienen sintomatología principalmente de paranoia, demencia, psicosis, cambios de personalidad, alucinaciones y comportamientos obsesivos compulsivos. ¿Sí? Esto más o menos como ocurre, el prion normal se convierte en una Scrappy y esa proteína priónica de Scrappy destruye el cerebro. ¿Sí? ¿Cuál es esa destrucción? Entonces yo comencé diciéndoles que la enfermedad encefalopatía degenerativa se ha asociado a esta formación de vacuolas. Es esto. Entonces el cerebro no tiene que tener estas vacuolas. ¿Se dan cuenta? Entonces el patólogo comienza a observar vacuolas sucesivas. Por otro lado, también hay agregados. Se me olvidó el nombre de este. Placas amiloides. Y estas placas a qué obedecen? A esos acúmulos de proteínas. Todo esto es un acúmulo de proteínas. Como ellas no son destruidas, ellas comienzan a formar filamentos. Entonces, tanto las vacuolas como estas placas generan una lesión a nivel cerebral y de ahí, pues, los signos clínicos. ¿Listo? Pues, básicamente, el diagnóstico de las encefalopatías degenerativas se da por histopatología principalmente. O sea, se necesita un cerebro para determinar qué lesión tiene, porque esto es muy compatible con degeneración. El diagnóstico. ¿Cómo se da el diagnóstico? Prácticamente antemortem. El diagnóstico es muy difícil. Por un lado, porque vimos que tiene periodos de incubación muy largos. Entonces, si estamos hablando que una persona puede manifestar signos clínicos 3 años después. Entonces, algo podría decir los signos clínicos que presenta, esa demencia, alucinaciones, de pronto la historia, pero es muy difícil antemortem. Entonces, prácticamente todo el diagnóstico se da de manera post-mortem. Entonces, ¿cómo se da de manera post-mortem? Por un lado, un examen histopatológico. Y aquí entonces el patólogo que busca las vacuolas. Cuando hay vacuolas también no hay reacción inflamatoria. Entonces no van a encontrar ni acúmulo de linfocitos ni macrófagos porque recuerden que los priones no activan la respuesta inmune ni inflamatoria. Otra técnica post-mortem es mediante inmunohistoquímica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces aquí tienen el tejido fijado. ¿Cómo se fija un tejido? Con formaldehído. Entonces, al patólogo le llega ya el tejido en formol, él lo fija en una placa, la tiñe con hematoxilina. Bueno, mentiras, aquí no la tiñe. Le llega el tejido fijado y antes de teñirlo, ¿qué va a hacer? Si ese tejido tiene el prión, entonces el tejido va a tener aquí el antígeno, la proteína. ¿Sí? Y entonces en el laboratorio hay anticuerpos antipriones. Entonces, este tejido fijado se incuba con ese anticuerpo antiprión. Posteriormente se incuba con un segundo anticuerpo que viene con una enzima. Entonces, este segundo anticuerpo se va a fijar a este y este viene aquí con una enzima. Y posteriormente a esto se le adiciona un sustrato
para activar la enzima. Entonces, si hay prión, se tuvo que unir el primer anticuerpo antiprión y luego el segundo anticuerpo para evidenciar un color. Si no hay prión, pues nunca va a haber color porque nunca se fijó el segundo anticuerpo, ¿no? Y así. Por otro lado, algunos reportan que se puede emplear ELISA, un ELISA en este caso de antígeno, o sea, que detecte el prión, no ELISA de anticuerpos. ¿Por qué? Porque nunca va a haber anticuerpos para estas proteínas. Y por otro lado, hay una técnica que también se usa, que es una técnica que se denomina el Western blot, que es una técnica para detectar proteínas. Entonces, para detectar estas proteínas a nivel, indudablemente como materia prima, se requiere el cerebro. Entonces, por eso son técnicas que se realizan post-mortem. Entonces, básicamente, en Inglaterra, donde fue tan común esta enfermedad, entonces de manera rutinaria se dirigían a las plantas de sacrificio, tomaban los cerebros de las vacas y les hacían diferentes pruebas para mirar cuál era la que mejor funcionaba. Entonces, por un lado, hacían, por ejemplo, un ELISA para detectar esa proteína o hacían Western blot para detectar la proteína. Bueno, básicamente es lo que más se hace. Todavía lo siguen haciendo de manera de control, porque si se encuentra en una planta de sacrificio priones, pues muy posiblemente de esta manera va a llegar al humano. Entonces, Inglaterra sí lo hace por el brote que ellos tuvieron. Tratamiento. No hay tratamiento. Uno podría decir, listo, el tratamiento sería bloquear la conversión de PRPC a PRPS. Se han evaluado diferentes compuestos en humanos, pero resulta que el cerebro, no se les olvide que es una parte con difícil acceso al sistema nervioso. Entonces muchos componentes no llegan allá fácilmente. Entonces la verdad no hay tratamiento. Cualquier individuo que tenga priones termina con la muerte. No sé si... Por otro lado, entonces, en Inglaterra lo que se hizo fue pues, tener un control del consumo de carne. Digo, pues esta parte de los bovinos del cerebro se evitó. Se deberían, por ejemplo, hay reportes en humanos, la enfermedad de Krauset, donde se ha visto por trasplante de órganos, principalmente de córneas, donde antes de hacer un trasplante se debería evaluar si estos órganos tienen priones. Igual las drogas de origen animal, básicamente se podría hacer el control a nivel de humanos. No sé si hacemos un receso aquí de 5 minutos y ya nos vemos. ¿Les parece? Vale, profe. Vale, profe. Bueno.
Bueno, entonces ya para terminar, de los priones que causan enfermedad en animales. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, tenemos la enfermedad de Scrappy. Básicamente esta es famosa porque se encontró un brote en 1935 en el Reino Unido también, y esta se asoció a la transmisión iatrogénica. Aparentemente fue por una vacuna viva preparada a partir de cerebro. Para la fecha se reportan 1.500 casos y se distribuyó esta enfermedad en Europa, Norteamérica, África y Asia. ¿Cuáles son los signos clínicos del Scrappy? Entonces, tiene un periodo de incubación de 2 a 5 años y se habla de, puede haber tremores en cabeza, prurito intenso, de ahí que llegue a la pérdida de la lana, como lo ven ahí en este individuo, y un deterioro progresivo de los animales. Entonces van a haber animales con emaciación, o sea, pérdida de peso, debilidad, marcha inestable, frotación de su cuerpo con objetos, ya en las partes finales, ojos perdidos, ataxia, ¿sí? Inicialmente ellos se aíslan del grupo donde están. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, aparentemente hay una susceptibilidad genética de la raza Suffolk y Hampshire. Su mecanismo de diseminación principalmente se ha visto, por un lado, a una forma directa, entonces por vía oral, o por heridas, y que estas heridas tengan contacto con ¿qué? Con tejido o fluidos contaminados. Porque aparentemente los priones persisten mucho tiempo, por ejemplo, en las pasturas, ¿sí? Entonces, si un individuo lo elimina en la placenta, estos priones se pueden mantener en los pastos. Por otro lado, en ovinos se ha visto que aparentemente hay una transmisión vertical. Parece que la leche y la placenta pueden tener priones también. Entonces, los individuos más susceptibles son los jóvenes, porque si les estoy hablando que el periodo de incubación es de 2 a 5 años, quizá muchos individuos pasan sin ser diagnosticados. ¿Cómo se controló este brote en Inglaterra? Específicamente, entonces se llevó a cabo una desinfección de las áreas, de los establos, de los equipos, al 4% de hipoclorito. Y también se hizo una eliminación
pues del heno, de todo de toda la materia orgánica. Por otro lado, tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, o también conocida como vaca loca. Lo van a conocer con estas siglas también, EEB. Y bueno, entonces sabemos que el primer reporte de vaca loca fue en el Reino Unido en 1989. Aumentaron los casos y se prohíbe el uso de alimentos derivados de carne y hueso. En 1993 se reportan 300 casos mes. En 1997 se reportan 172.000 casos confirmados, de los cuales el 60% eran bovinos de leche y el 14% bovinos de carne. Quizá como fuente de alimento era muy común para aumentar la producción de leche, darle a los bovinos derivados de carne y hueso. ¿No? Y para el 99 se confirma que esto puede ser una epizootia. O sea, se confirma que los priones podrían pasar a los humanos. Adicional a esto, no solamente en el 90 surge en diferentes países. ¿Por qué llegó a diferentes países? Por la exportación de harina de carne y hueso. Y bovinos también se exportaron. Adicional a eso, esta enfermedad se diseminó en gatos. Se reportan más de 80 casos, principalmente en gatos, en felinos de zoológicos, pumas, ocelotes, chitas. Y por otro lado, otra de las implicaciones de la encefalopatía espongiforme bovina fue la llegada a los humanos por la carne contaminada. Y entonces en los humanos no se habla de vaca loca, sino la enfermedad de Kraussef-Jakob disease variante. ¿Qué signos clínicos? El periodo de incubación, igual que Scrapie, es largo, es aproximadamente de 5 años, o sea que un bovino infectado manifiesta signos clínicos después de 5 años y puede presentar trémores, hiperestesia, que es aumento de la sensibilidad, postura anormal, ataxia, agresividad, dificultad para caminar. Bueno, eso ya está, ataxia. Para levantarse, perdón, y muerte. Todos estos signos clínicos, ¿sí? Son nerviosos. Hay que tener como diferencial la rabia. También la histeria puede ocasionar signos nerviosos o intoxicaciones también en las ganaderías. ¿Qué hace Colombia? En Colombia no hay reportes de enfermedad de vaca loca hasta la fecha y básicamente lo que hace el INVIMA
es por un lado hacer campañas en las plantas de sacrificio. Entonces, por un lado, hacen vigilancia en las plantas de sacrificio, donde toman cerebros de los bovinos y les hacen histopatología para mirar que no hayan lesiones degenerativas. Por otro lado, donde hay, en los departamentos donde hay reportes de enfermedad nerviosa, entonces también cogen esos cerebros y evalúan qué puede estar causando esa enfermedad nerviosa. Y por otro lado, en Colombia está prohibido el uso de la harina de carne y hueso para rumiantes. Tengo conocimiento que la harina de carne y hueso sí se emplean en aves, pero pues las implicaciones en aves todavía no se sabe. Básicamente esto era la clase de priones. Esto es para contarles que hasta la fecha todavía en muchos humanos se reportan casos de la variante de Kraussef-Jakob disease que está asociada al consumo de carne bovina contaminada con priones. Finalmente, entonces, para que no se les olvide, las diferencias entre un prión y un virus, que por un lado el prión físicamente en su estructura pues solamente tiene proteína y un virus tiene proteínas y genoma. Entonces, ellos van a tener esta composición donde esto es la proteína y esto es el genoma. Una proteína pues solamente va a ser esto. Por otro lado, es que los priones no generan respuesta inmune ni inflamatoria. Y los virus, ustedes ya lo vieron muy bien, que sí activan toda esta respuesta inflamatoria e inmune. Y en el caso de los priones, o por un lado pueden ser infecciosos o hereditarios. En humanos principalmente se ha asociado a mutaciones de ese gen que favorece que la proteína se tenga un doblaje diferente. En cambio, los virus, todos son infecciosos. No hay ningún virus que sea hereditario. Bueno, básicamente era eso lo que tenía para contarles. Súper, profe, muchísimas gracias. Bueno, no sé, yo ya tengo los parciales, lo que pasa es que no puedo hacer la socialización de los parciales porque ahorita a las 9:30 hay 2 personas que no lo pudieron presentar y se les va a hacer supletorio. Y de ahí cogí algunas preguntas. Entonces, si quieren las notas, las pongo o se las mando personal, ustedes deciden. Y no sé, si quieren una corrección del parcial, pues me buscan y ahí miramos. No sé qué quieren. Pues, profe, por mi parte sí me interesa, pues, las notas. Las notas. Entonces, ¿las ve? ¿Las quiere ver personal o las publico aquí de manera grupal? Ok. Grupal, profe. Bueno, la persona que dijo personal, se las voy a tapar. ¿Listo? Que es María Clara, ¿verdad? Listo. ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿O se la quité? Sí, profe, sí se ve. Hola, estoy. Bueno. Denme un segundo.